En nuestro estudio de la carta a los Efesios, hemos llegado al capítulo 5, versículo 25. Pablo se ha enfocado ahora en cómo viven los cristianos. Ya que los cristianos viven diferente de cómo vive este mundo, el hogar de los cristianos también es diferente porque le pertenece a Cristo. La semana pasada hablamos del mandamiento para la esposa en el hogar y hoy hablaremos de los mandamientos para el esposo en el hogar cristiano. A la esposa un mandamiento, al esposo varios mandamientos. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 31, búsquelo en su Biblia, vamos a estudiar este pasaje. Y tenga ahí a la mano para un separador o algo para ir tomando nota que vayamos aprendiendo en la palabra del Señor. Pónganse de pie, vamos a leer Efesios 5, 25 al 31. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra de esta noche, Señor. Una palabra especial para los esposos, porque el matrimonio de los cristianos, el matrimonio de los hijos de Dios también es diferente de cómo vive el mundo, Señor, porque tú reinas en ese hogar, porque ese hogar te pertenece a ti, Señor bendito. Háblanos con tu palabra esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, el esposo es el responsable. En estos pasajes que hemos leído notamos que el esposo es el responsable. Y lo veíamos en la lección anterior también. Lo que pasa es que el pecado ha distorsionado las relaciones entre el hombre y la mujer. Y en muchos hogares el papel o el liderazgo del esposo o se ha vuelto muy dominante, muy machista, o se ha vuelto muy pasivo, tan pasivo que se hace lo que dice la mujer, lo que dice la esposa. Pero en realidad el plan de Dios es que Dios le ha dado la autoridad al hombre en el matrimonio. Y por lo tanto, al ser el hombre el que lleva la autoridad en el matrimonio, es el responsable también de la armonía, de la felicidad y el buen funcionamiento del matrimonio. Tiene la batuta, él es el que tiene la autoridad, pero también al ser él el jefe, es el que es responsable de que el matrimonio sea feliz, de que el matrimonio funcione, porque se hace lo que él dice. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el papel del esposo en el matrimonio? Número 2, dice ahí, el esposo debe morir para sí mismo.
El esposo debe morir para sí mismo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es probable que el hombre no tenga que enfrentar la necesidad de morir por su mujer. Sin embargo, así como Cristo, dice el pasaje, se entregó por la iglesia, el hombre tiene que sacrificar su propio yo y darle valor a los sentimientos, a las necesidades que tiene su esposa. No va a ser primero yo, siempre yo, dice, tienes que darle prioridad a lo que siente tu esposa, a lo que necesita tu esposa. ¿Por qué? Porque Cristo así se entregó por la iglesia. Cuando amamos a alguien, sacrificamos comodidad, sacrificamos preferencias personales para servir al otro. Cuando hay ese amor, mira, aunque yo no coma, cómetelo tú. Es más, de novios, si solo había dinero para un helado o para un elote, decía, te lo regalo, cómetelo tú, te lo regalo, mira, es tuyo. El hombre hasta prefiere dárselo a ella, consentirla a ella. Cuando hay amor, le da todo, aunque no le toque nada a él. Es más, si hay que mojarse bajo la lluvia para llevarla hasta su casa o para ir a visitarla, no importa. No dice, está lloviendo, yo creo que hoy no te voy a visitar porque se me van a mojar mis zapatos. No, dice, prioridad para ti. Ahí te caigo, voy a ver cómo me consigo una sombrilla, o a ver qué me llevo porque eres importante para mí. Dice el pasaje, como Cristo se entregó por ella. Así Dios quiere que amemos a nuestra esposa, sacrificando comodidad y preferencias personales. Qué bonito el reloj, qué bonito, este me lo voy a comprar yo. Si sobra te va a tocar a ti. No, mejor primero, mira, ¿qué quieres tú? ¿Te hace falta esto? ¿Te hace falta lo otro? Dándole prioridad a ella. Pensemos en un momento la comparación que hace el versículo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué sacrificio hizo Cristo por su esposa, por la iglesia? Pensemos un momento. Dejó su trono de gloria. Allá tenía todo, las comodidades de todo, le adoraban todo el tiempo. Y descendió y tomó forma humana. Y dice la Biblia, descendió a tomar forma de siervo. Nació en un pesebre humilde. ¿Qué necesidad había? Por amor a su novia, la iglesia. Se esforzó, sufrió, murió por ella. Y aún hasta el día de hoy, con paciencia y generosidad, continúa buscándola y ganándola para un día estar unido eternamente con la iglesia. Ahora bien, hermanos, pensemos en la iglesia. Bueno, pues es que de seguro Cristo tiene una iglesia 5 estrellas. No, la iglesia no es perfecta. Cada desobediencia de ella le causa tristeza, pero también se goza en cada victoria de ella. Cuando un pecador se arrepiente, cuando un creyente dice yo ya me voy a bautizar, cuando un creyente dice voy a servir a Dios y da un paso de crecimiento hacia la imagen de Cristo, también Cristo se goza con su esposa, con la iglesia. Número 3, el esposo debe dedicarse a la santificación de su esposa. Ya hemos dicho que el esposo es el responsable, es el que tiene la autoridad en el matrimonio. Número 2, dijimos que el esposo debe morir a sí mismo. ¿Sabes qué? Prioridad, consentimiento, todo es para ti.
como Cristo amó a la iglesia, como dejó todo por entregar hasta su vida por ella. Número 3, el esposo debe dedicarse a la santificación de su esposa. Lo dice en Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como dije, no está la iglesia perfecta, tiene también sus detalles. Y el esposo también debe trabajar para que su esposa e hijos crezcan espiritualmente y se desarrollen en todo aspecto de la vida. Para lograr esto, para santificar a su esposa, para guiar bien a su familia, para lograrlo, él debe orar constantemente por ellos. Él es el que lleva la autoridad en el hogar, por lo tanto, él debe ser ejemplo de amor, ejemplo de espiritualidad, de integridad, de servicio. En pocas palabras, el esposo debe vivir la palabra de Dios y compartirla con su familia. Es fácil decir, pues la Biblia dice que yo soy la autoridad, obedézcanme. Bueno, tú eres la autoridad. Tengo una duda de la Biblia, papá o la esposa. ¿A qué horas nos vas a invitar a orar? Tú eres la autoridad. Por lo tanto, el esposo debe conocer la palabra para enseñarle a su familia, para compartir de las cosas de Dios con su familia. Como decía el pastor Chusito, el esposo es el sacerdote de la familia, es el pastor de la casa. Cada esposo pastorea espiritualmente a su familia. Y el pasaje dice para santificarla, para purificarla. ¿Y quién la va a santificar? A la esposa o a la iglesia. ¿Que la santifica? Cristo. Recordemos que la santificación de cada persona es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos va guiando, no hagas esto, no hagas aquello, y nos va santificando cada día el Espíritu Santo. Sin embargo, en la familia, en el matrimonio, el esposo es el colaborador de Dios para que la esposa y los hijos se fortalezcan y crezcan espiritualmente. Esa parte, ¿ya te aprendiste tu texto del domingo? Antes que la mamá se lo diga a los hijos, debería de decirlo el esposo. Hijos, ¿ya se aprendieron su texto que les dejaron? ¿Están leyendo su Biblia? El esposo lleva la autoridad, por lo tanto también es autoridad espiritual en la casa. Ya que el esposo tiene esta labor tan importante, podemos decir que el más espiritual de la casa debe ser el esposo. El más espiritual, el que lee más la Biblia, el que abunda la palabra de Dios en su vida, debe ser el esposo. Porque ¿cómo podría guiar espiritualmente a su familia si no ora? Si no lee la Biblia, si no está buscando a Dios, ¿cómo va a santificar a su esposa? ¿Cómo lo va a hacer? Por eso es importante que el hombre de la casa se preocupe por su vida espiritual. Quiero que mi esposa busque a Dios, quiero que mis hijos busquen a Dios, pero primeramente, ¿cómo está mi vida espiritual? Yo soy el jefe, yo soy el que tengo autoridad en la casa, entonces yo tengo que preocuparme también por leer la palabra, por orar por mi familia. Yo los protejo, yo los cuido, porque así como Jesucristo intercede por su iglesia, así también el esposo debe interceder por su esposa. Esposas, la mejor forma de ser una ayuda idónea
es motivar a tu esposo a que busque a Dios. Ora que sea un buen cristiano. Si quieres ayudarlo, motívalo a acercarse a Dios cada día. Esa es una buena ayuda idónea. Motivar a su marido a buscar a Dios. La esposa no tiene la autoridad, pero puede motivar al esposo a que sea un buen cristiano. Orar por él. ¿Quieres ayudarlo? Ayúdale a acercarse a Dios. Como dije también, así como Cristo intercede por la iglesia, el esposo debe interceder por su esposa. En pocas palabras, esposos que me escuchan deben de orar por su vida espiritual de su esposa. Deben orar por las responsabilidades de su esposa, las tentaciones, sus amistades, sus sueños, sus deseos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sientes? ¿Ha orado de esa manera por su esposa? Creo que hoy aprendemos una nueva manera de orar por la esposa. Porque cuando el esposo demuestra cariño y comprensión a su esposa, la esposa puede estar segura, valiosa y hasta motivada para santificarse más y más cada día. Si recordamos que el mandamiento de la esposa es el de Efesios 5:22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es más fácil para una esposa admirar a su esposo, amarlo, seguirlo, respetarlo, cuando ve que su esposo se entrega más al Señor, cuando ve que el carácter de su esposo se parece más al de Cristo. Ahora, aquí también podemos aclarar un punto. El mandamiento de la esposa no está ligado al del esposo o al marido. No dice aquí el texto que acabamos de leer: si tu marido no es un ejemplo espiritual, no te sometas a él. Si tu marido no es buen cristiano, no le hagas caso. Así no dice. El texto de Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El mandamiento de la esposa es incluso si su marido no es cristiano. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ya tocamos el martes pasado el punto de hasta qué punto la esposa puede estar sujeta al marido y cuándo ya no debe hacerlo. Pero para terminar este punto que estamos viendo ahora, tengo dos preguntas para los esposos. Piensa tu respuesta. Pregúntate esta noche, los que nos ven en línea, los que están aquí. Primera pregunta: ¿es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? ¿Es mi esposa más como Cristo, mejor cristiana por haberse casado conmigo? Y la segunda pregunta: ¿es mi esposa más como Cristo a pesar de cómo soy yo? ¿Es mi esposa más cristiana a pesar de la clase de gente que soy yo? Déjame decirte que Dios te va a pedir cuentas si eso está pasando. Si tu esposa ora más, si tu esposa es más espiritual, Dios te va a pedir cuentas porque te ha puesto a ti como autoridad en el hogar. Estas dos preguntas que acabo de hacer apuntan con un dedo al esposo. ¿Es mi esposa más cristiana porque se casó conmigo? ¿O es mi esposa más cristiana a pesar de cómo soy yo? Esposos que están esta noche aquí, ¿lees la Biblia con tu familia? ¿Motivas a tu familia a entregarse más a Dios, a buscar más a Dios? Que sirvan a Dios, que lean la palabra, que oren juntos.
Dice en Efesios 5, 26 y 27, para terminar este punto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Punto número 4. El esposo debe amar a su esposa como a sí mismo. El esposo debe amar a su esposa como a sí mismo. Efesios 5, 28 al 30, los siguientes versículos nos dicen: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando el hombre ama a su esposa, se ama a sí mismo, dice el pasaje. Ahora, recordemos que hombre y mujer son diferentes, pero en el matrimonio se complementan. Y así como Cristo y la iglesia están unidos, así el hombre y la mujer deben permanecer unidos. Dice el versículo 30 que leímos: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice, habla aquí, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Estamos unidos. Debemos permanecer unidos. La iglesia no es un guante que se puso en las manos de Dios, no. La iglesia son las manos de Cristo. Está unido. De igual manera, el hombre está unido a su esposa. La esposa es parte del esposo y ambos se complementan en el matrimonio. Por lo tanto, el esposo que ama a su esposa, que está unido a su esposa, puede sentir sus emociones. Mi esposa está contenta, mi esposa está triste. Puede sentir sus anhelos. Lo que tanto ha querido es esto, lo que tanto ha soñado. ¿Por qué? Porque están unidos. También como están unidos, comprende sus necesidades, sus aflicciones, sus sueños. Podría decirse que la sumisión es mutua, porque como ambos están unidos y se complementan, ambos pueden sentir lo que el otro siente. Y eso es bonito. Decir, lo que yo siento lo siente ella, y lo que ella siente lo siento yo. Debemos apoyarnos. Sin embargo, aunque nos complementamos los dos, aunque los dos podemos sentir lo que siente el otro, aunque los dos debemos permanecer unidos, dice Dios, la responsabilidad y la autoridad se la dejé al esposo. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ama a tu esposa, es el mandamiento de Dios. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Puede ser que alguien diga, es que cuando estábamos jóvenes era bien bonita. No, ahorita ya los años han pasado. Sí, vivimos en la misma casa, pues nos toleramos, pero así que yo sienta mariposas en el estómago como antes, tal vez no. Tal vez hay alguien que diga, yo no siento amar a mi esposa. El mandamiento es, maridos deben amar a sus mujeres.
El amor no es un sentimiento, es una decisión. Toma la decisión de amarla. Por ejemplo, ninguno de nosotros siente amar a sus enemigos. Ay, aquel está hablando de mí, me gritó y me dijo un montón de cosas. Siento mucho amor por él. No, al contrario. Ese es mi enemigo, ese no lo quiero ni ver, ese me cae mal. Nadie siente amor por sus enemigos. Sin embargo, debemos hacerlo porque Jesús dijo en San Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo no siento amar a mis enemigos, pero debo tomar la decisión. Por eso el amor no es un sentimiento, es una decisión de amarlo, porque Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Ahora, en el caso del matrimonio, los esposos tienen el mandamiento de amar a su esposa. Por lo tanto, deben hacerlo en obediencia a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y no se trata de decirle solamente palabras bonitas. Pues la Biblia dice que debo de amarla, entonces voy a buscar unos poemas, voy a ver qué le recito, qué le digo, qué le canto. No, se trata de demostrárselo con hechos también. Porque si vimos el pasaje que acabamos de leer en Mateo, en el caso de los enemigos, ¿qué dice? No dice: amad a vuestros enemigos. Ay, yo no lo siento, pero pues lo voy a amar, como obedeciendo la palabra. Pero no dice en el caso de los enemigos: vete a los hechos. Dice el pasaje: bendecidles, hacedles bien, ora por ellos. Y en el caso de la esposa, ¿de qué manera demuestras amor por tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le invitaste a comer? ¿Cuándo fue la última vez que le invitaste a cenar? Ahorita tal vez tienen hijos, algunos pequeños, algunos adolescentes, algunos tal vez ya mayores o en edad de casarse, pero han salido como familia. ¿Cuándo fue la última vez que saliste tú y ella solos? Quédense, hijos, o encargo a mis hijos, voy a salir solo con ella. Vamos a comer juntos, vamos a cenar juntos. Tal vez no hay, es que la situación económica está terrible y no me alcanza para un restaurante. ¿A poco no se siente bonito el detalle de decir: hijos, quédense, esposa, vamos a comernos una torta ahí en la esquina, vamos a comernos un hot dog? Y ahora quería pasar tiempo contigo, quiero estar a solas contigo. Amad a vuestras mujeres, no solamente de boca, sino también de hechos. Cristo demostró su amor por la iglesia, hermanos, no solo de boca al decir que Él nos amaba, sino de hechos. Descendió de los cielos, murió en una cruz y entregó todo por ella. De hechos nos amó a nosotros, la iglesia. Así pues, esposo, ¿qué haces para demostrarle que la amas? En los matrimonios de la gente que no conoce a Dios, son comunes los gritos a la esposa, las humillaciones a la esposa, la tratan mal, la hacen llorar constantemente y la esposa se ve como una flor marchita, sufriendo por la actitud del esposo. Ahora, en un matrimonio que conoce a Dios, esto no debe existir. Cuando el esposo es cortés, cuando el esposo trata con respeto a su esposa, cuando se preocupa por ella, cuando la cuida, cuando la ama, también está proclamando el Evangelio de Cristo. Cuando
otros se sorprendan de que tú no le gritas a tu esposa, de que tú no la maltratas, tú puedes testificar: es que Dios cambió mi vida y Él me ha enseñado a buscar el bien para ella, a amarla, incluso dice la Biblia, a dar mi vida por ella. Dice el versículo 29, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué hermoso pasaje, hermanos, que estamos estudiando hoy. Podemos ver al esposo entregarse completamente, como Cristo se entrega completamente. Y alguien pudiera pensar: no, es que esa actitud ya es demostrar que manda a la esposa. Por eso dijo Dios: el que manda es el esposo, pero el esposo debe amar a la esposa. Y último punto, hermanos, punto número 5. El esposo debe darle prioridad a su esposa sobre otras personas. El esposo debe darle prioridad a su esposa sobre otras personas. En Efesios 5:31 dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este texto Pablo lo tomó de Génesis 2:24, que dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Nos están diciendo que la relación más cercana que puede tener una persona no es con los amigos, es con los padres. Y aquí dice: ahora ya no es con tus padres, ahora es con tu cónyuge. Él tiene prioridad ahora en la relación. Más importante que tus padres, ahora es tu esposa. Prácticamente el texto dice que los esposos se pegan el uno al otro. Por lo tanto, después de Jesucristo, la esposa debe ser lo más importante en la vida del esposo. Y ya que hemos estado hablando que ambos se complementan en el matrimonio y ambos son uno desde que se casaron, podemos afirmar que ahora para él y para ella el cónyuge es más importante que otras personas. Más importante que los padres, más importante que los hijos, más importante que los amigos, que las amigas, que el trabajo, que las diversiones. Tal vez la esposa dice: mira, esos amigos no me gustan. ¿Qué me importa? A mí se hace lo que yo quiero. Acuérdate, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. Si fuiste capaz de dejar a tus padres, como dice la palabra, tienes que ser capaz de dejar todo por ella. Y es lo más importante ahora. Y como mujer y hombre se complementan de igual manera, la esposa ya es lo más importante ahora su esposo. Hay padres que usan la frase: pero primero tuviste padres y luego tuviste esposa, dando a entender que ellos tienen prioridad sobre la pareja. Sin embargo, la Biblia es clara: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este tipo de entrega donde nuestro cónyuge ahora es más importante que los demás, ¿qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que hay que dedicarle más tiempo a ella, que hay que platicar más con ella, tiene que haber más comunicación, que seamos leales con ella. Las decisiones que toman cada día esposo y esposa deben reflejar que han dejado atrás a los demás
para unirse ellos dos. Ay, ¿sabes qué? Fulanito me estaba invitando, fulanita me estaba invitando, pero como tú querías salir ese día, le dije que no puedo. Tú tienes prioridad. Tú eres primero ahora. Este tipo de amor, hermanos, y entrega requiere comunicación. Necesitan pasar tiempo platicando los dos para comprenderse, para conocerse. ¿Cómo le vas a dar el primer lugar y cómo vas a amarla si no pasas tiempo con ella? Tienes que pasar tiempo con ella. Tienes que conocerla más. La comunicación con nuestro cónyuge no debe ser para lastimar, no debe ser para reprochar, sino para animar y buscar solución a los problemas. No debe ser, vamos a platicar, te invito, vamos a cenar juntos. Y cuando están los dos, ¿y ahora qué hiciste? No, pero ¿por qué no te puede invitar? No, y empieza el pleito otra vez. Sí, cuando te quiero invitar te enojas, pero es que tú nunca me invitas. Y no debe ser para reprocharse o lastimarse la comunicación, sino para buscar soluciones, para buscar bendición, para animarse pues. Hay matrimonios que se han lastimado mucho y se han hecho cicatrices profundas con palabras que hieren. Por lo general son los hombres los que hieren la fragilidad de la mujer. La personalidad frágil de la mujer, por lo general el hombre es el que hiere. Hombres que no son sensibles a lo que siente su esposa. Y pueden verla llorando y dice, ¿qué me importa que llores? ¿No sientes? ¿No la amas? Por eso la Biblia nos dice, Efesios 4:29, dice Efesios 5:29, 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No la hieras, no le grites, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dios llama al hombre a amar a su esposa, a darle prioridad. Una de las maneras que puede demostrar su amor y prioridad es escucharla con paciencia y fortalecer la comunicación entre ambos. En conclusión, hermanos, si alguno de los esposos que nos está viendo en línea, o si alguno de los esposos que está aquí está pensando que es mucho lo que Dios pide, vamos a leer el versículo 32. Como dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y este versículo nos recuerda que la relación entre esposo y esposa se basa en la relación de Cristo con su iglesia. Así como Cristo es con su iglesia, así se le pide al esposo ser con su esposa. Si tú piensas, es mucho lo que Dios está pidiendo, ¿sabes qué? Es mucho lo que Dios te está dando. Porque Cristo así es con su iglesia y así pide Cristo que sean los esposos con sus esposas. Terminemos este estudio con el último versículo del capítulo 5. Efesios 5:33, como dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pónganse de pie, hermanos. La esposa debe sujetarse al esposo, como la iglesia está sujeta a Cristo. El esposo debe sustentar, proteger, cuidar, amar, entregarse a su esposa como Cristo lo hace con la iglesia. Hombres y mujeres son diferentes,
pero ambos se complementan en el matrimonio. Y al estar completos, ya no hay nada ni nadie que sea más importante para él o más importante para ella. Los cristianos debemos vivir nuestro matrimonio como Dios manda. No somos perfectos, hermanos, pero quien ama a Dios se va a esforzar cada día por tener un matrimonio a la manera de Dios. Ha llegado el momento de ir a Dios en oración, hermanos. Vamos a orar. Yo quiero que si aquí está tu esposo o tu esposa, tómale de la mano y vénganse juntos al altar a orar. Aún les falta mucho para hacer un matrimonio a la manera de Dios, pero con su ayuda todo es posible. Si hacemos a Dios a un lado, entonces las cosas no funcionarán. El diablo se va a encargar de hacer pedazo nuestro matrimonio si sacamos a Dios de nuestro matrimonio, y nosotros seremos los principales culpables por no poner a Cristo como centro del matrimonio. Ahora, si hay alguien que dice: ellos, no está mi cónyuge aquí, no está mi esposo o no está mi esposa aquí, ven, pásale también y ven a orar por él. Ora por ella para que vivan un matrimonio a la manera de Dios. Mientras se acercan para que oremos, cantemos este coro: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Padre bendito, Señor, aquí está tu iglesia, Señor, y aquí estamos, Señor, clamando a ti, Señor. Ayúdanos a vivir un matrimonio, Señor, a tu manera, Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice tu palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia, para cuidarla, para santificarla, para protegerla. Sí, Señor bendito, ayúdanos a vivir un matrimonio a tu manera, Señor. Y aquel que se ha acercado solo, que no tiene a su esposo o a su esposa aquí, Señor, toca, Señor, a ese esposo donde quiera que esté. Toca a esa esposa, Señor. Padre, como hemos cantado, todo es posible, Señor, contigo. Ayúdanos, Padre, cada día a ser oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora también traemos nuestras peticiones delante de ti, Señor.